AM Prensa, el despertar de la información. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos de amprensa.com. Adrián Mesa, director de este medio, los saluda. Y tenemos un enlace vía internet con el precandidato, o candidato más bien, Juan Diego Castro, quien para las próximas elecciones del 2018 ha manifestado su interés de luchar por la presidencia de nuestro país y hemos querido hablar con él este día luego de una intensa convención en el Partido de Liberación Nacional. Muy buenas tardes, don Juan Diego. Gracias por estar con nosotros en esta videollamada y conocer su posición en torno al gane de Antonio Álvarez de Santi, el futuro candidato del Partido de Liberación Nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Adrián. Siempre el agradecido soy yo y es un gusto y un honor mediante las ondas de la tecnología actual podernos comunicar y conversar con su enorme audiencia. Empezaría diciéndole que estoy muy contento. Anoche los costarricenses recibimos una gran lección. Ver ese ataque de neurastenia de Toño Álvarez, aquel terror que sentía, aquella desesperación de ver que tantísimos miles de millones se podían perder frente a Chema Figueres, pues demuestran lo que muchos sabemos desde hace 30 años. Toño Álvarez es un muchacho, bueno, ya de 58 años, aunque tiene el pelo muy negro. A mí sí se me nota que tengo 61, pero él tiene el pelo tan negro casi como el suyo, don Adrián, que usted sí es un muchacho. Pero vea qué cosa, a él lo conocemos como un hombre intolerante al fracaso. No puede sentir que está perdiendo. Cuando él se postuló en el Calasanz para ser presidente del gobierno estudiantil y perdió frente a el señor Vega Robert, que después de magistrado casi se vuelve loco. Lo que pasa es que ha sido una persona que ha tenido una gran estrella, digamos que una estrella catalana, porque fue siendo un chiquito recién salido de la U, ministro de Agricultura en el gobierno de Don Oscar, después lo hicieron ministro de Gobernación en el gobierno de Don Oscar, y ahí contactó una empresa que fue muy importante para él, que es la empresa Millicom. Siendo él ministro, tenía que ver con las frecuencias de los teléfonos celulares. Estamos hablando del 86 al 90. Después él fue el abogado de Millicom. Pasó unos años por ahí agazapado, se fue para Harvard con don José María y estuvieron en el 91 haciendo estudios en la escuela John F. Kennedy. Él vuelve y es jefe de acción de don José María y diputado por San José y presidente de la Asamblea. Podríamos continuar con la hoja de vida política y empresarial de don Antonio, pero quedémonos aquí. ¿Qué hizo don Antonio siendo presidente de la Asamblea Legislativa? Una pataleta de neurastenia igual a la que hizo anoche. Cuando el presidente Figueres lo llaman para decirle que la fuerza pública va a llevar una ofrenda al Monumento Nacional el 7 de diciembre de 1995, don Antonio me recibe muy tranquilo en su oficina en el Castillo Azul, y cuando cierra la puerta estaba desquiciado, se veía como anoche. Él toma un color como verdoso, como que se le pone la cara llena de musgo de la ira y no se puede contener. Bueno, eso genera un ataque de neurastenia mayor que lo lleva a promover una censura en mi contra. Esa cara, la misma cara de anoche, yo se la vi también en el juicio contra el chofer del furgón, a quien él acusó falsamente de haberlo atropellado, cuando a lo largo de todo el debate se comprobó que ni siquiera había dejado que la Policía Judicial y la Fiscalía viera la bicicleta. Cuando yo señalo la desaparición de la bicicleta, hizo el mismo error. Entonces, ¿por qué yo creo, don Adrián, que lo que pasó anoche es muy importante? Porque ya Costa Rica quedó advertida de quién podría llegar a ser presidente
Machalá, Dios nos libre, con una bajísima capacidad de controlar su frustración, su ira. Él tiene demasiado dinero y le dolió tanto que no pudiera hacer el carnaval anoche, que tenía orquesta y aquello, fuegos artificiales, un montón de cosas que se echó a perder. Ahora, licenciado Castro, ¿se ve usted en una segunda ronda ante Antonio Álvarez de Santi o cree que su movimiento podría vencerlo incluso desde la primera votación en febrero del 2018? Yo no tengo el dinero ni me hace falta que tiene Toño. Imagínense una persona que solo por el alquiler de dos edificios, el edificio La Yacuna y el edificio Romas en San José, dos viejos edificios, tienen más de 50 años de sacarle millones y millones en alquileres al Estado. Solo por esos dos edificios, de sus bananeras, de las cantidades de hectáreas que compró en Panamá, un tema pendiente que decidieron no echárselo en cara a los liberacionistas. Con todos esos millones él puede comprarlo casi todo, menos su capacidad de liderazgo, menos el cariño de este país. Ahí están los números. Liberación Nacional no representa ni un tercio del electorado. El resto, entre el 66 y el 70% de los costarricenses, estamos decididos a que Toño Álvarez no puede ser un presidente que nos haga una pataleta de neurastenia cada vez que no pueda resistir la frustración. ¿Se imagina? Con la carga emocional, con la tensión que tiene un presidente que quiere hacer las cosas. Bueno, este señor le puede dar cualquier cosa o hacerle cualquier cosa al país. Entonces, a nivel aritmético es muy sencillo. Primero, ¿qué pasó ayer en las elecciones? Bueno, Toño gastó miles de millones en una propaganda exagerada. Asustó con la piel del tigre, diciendo, Chema no. Y bueno, mucha gente fue a votar por Chema, inclusive decenas de amigos que sé que están con Reconstruyamos.cl, con nuestro movimiento, fueron a votar contra Chema, no fueron a votar por Toño. Y gente de otros partidos fueron a votar por Chema, pero ellos esperaban 500,000 de participantes. Mire, creo que no llegan ni a 400,000. Entonces ahí usted va a tener que entre 1 por cada 4 costarricenses o 1 por cada 3 van a dejarse atarantar por los millones de Toño en propaganda. Pero los otros 2 o los otros 3 no vamos a caer en la trampa. Y por supuesto que Toño va a perder en primera ronda no solo contra este servidor, sino contra todos los candidatos a diputados que nosotros llevaremos a la Asamblea Legislativa para acabar con la corrupción, para acabar con la coquetería política, para acabar con la impunidad de la que Toño es uno de los principales responsables. Ahora hablemos del otro actor político, José María Figueres, que opina, le cobró el país todo lo que sucedió y de lo que usted ha sido muy crítico durante los últimos años después del escándalo de Alcatel. ¿Fue esa la razón por la cual José María Figueres salió derrotado de esta primaria? Un expresidente. Dos factores importantes y los dos tienen que ver con pago. Los honorarios que le pagó Alcatel, que además la sobrina del doctor Valverde Vega, Carmen Valverde, recibió honorarios de $900,000. Y eso es una ofensa terrible a la memoria de los mártires costarricenses. El doctor Valverde Vega murió asesinado por Tavío, un guarda del gobierno calderonista, que lo masacró para hacer preso a don Otilio Ulate, que estaba en su casa. Y después vinieron Edgar Valverde y Carmen Valverde, gerente de Alcatel, y su hermana, junto con José María Figueres y Roberto Hidalgo, y cobraron $2.7 millones. A mí me sorprendió mucho ver a don José María llorando sobre la tumba de don Pepe, pero tenía 10 años de no venir a la tumba de don Pepe.
Se le olvidaron los principios de Don Pepe, se le olvidaron los principios de liberación. Por supuesto que Toño Álvarez no puede olvidar principios que nunca ha tenido. Toño Álvarez nunca ha creído en los principios de liberación nacional. Él es un banquero privado, él funciona de otra manera. Su vida es hacer dinero y satisfacer su ego, porque desde que fue rey de belleza en el 87, pues él sigue siendo, como dice el famoso corrido mexicano, sigue siendo el rey, con dinero o con dinero, pero sigue siendo el rey. ¿Aprovechará el movimiento suyo, don Juan Diego, el hecho de que Liberación Nacional, si bien tuvo una votación considerable, más de 400.000 personas según los cálculos, pero está muy fraccionado, porque prácticamente que la diferencia entre uno y otro candidato es pequeña, es corta, y esto quiere decir de que obviamente el partido sí está completamente dividido? ¿Será esa una fortaleza a favor del movimiento que usted está encabezando? Absolutamente, así como va a ser una fortaleza la fragmentación del Partido Unidad, la fragmentación del PAC, la fragmentación del partido que exista, no mencionemos más, porque la gente se cansó de las mismas caras. Mire, anoche era patético. Aquello era un carnaval que nos hacía a todos recordar las comparsas de la trocha, las comparsas de otros negocios que se hicieron, de OAS, todos esos jefes de comparsa, los encargados de gañardías, los encargados de conseguir galoncitos raros a doña Laura, todas esas caras salían como si el pueblo no los recordara. De esas caras, de esa corrupción, de esas mentiras y de esa adicción al poder, porque brincan de puesto en puesto como si ellos hubieran hecho lo mejor por el país, estamos cansados. Mucha gente consideraba que Figueres podía ser una buena opción, que le perdonan todo como por una especie de tradición familiar, de que son figueristas y que ellos pusieron sangre y vida en la revolución del 48, jamás van a votar por todo. Jamás, jamás, jamás. Usted verá cómo lo único que le queda a la bandera verde y blanco que va a levantar Toño después de haber dicho que era la bandera de un cucarachero, de un partido corrupto que iba a desaparecer, lo dijo hace 13 años, ahora le queda el verde y el blanco de una cala del cementerio de la corrupción y la política, donde va a ser enterrado el Partido Liberación Nacional el 4 de febrero del 2018. Don Juan Diego, pues el tiempo avanza muy rápido y estamos ya a 10 meses de ese 4 de febrero del 2018. ¿Cuándo el movimiento suyo ya va a oficializar esa participación en estos comicios que, repito, estamos a 10 meses? Así es, queda muy poco tiempo, pero quedan las horas y los minutos suficientes para barrer de la faz de la patria la corrupción y la impunidad. Creo que antes de junio vamos a compartir con los costarricenses cuál va a ser nuestro partido, nuestra coalición de partidos. Usted tiene muy claro, don Adrián, que la campaña electoral nacional empieza a mediados de octubre y que allí tendremos todas nuestras estructuras, todos nuestros planos de reconstrucción y toda la gente que va a formar parte del gobierno de reconstrucción nacional. Estamos muy contentos, estamos trabajando mucho y hay algo que me hace mucha gracia y que le hace mucha gracia a todos nuestros amigos y a todos nuestros organizadores. Y es que Toño se va a volver a atacar de neurastenia cuando vea que tenemos partido, que estamos organizados y que le vamos a decir, Toño, ño. Ahora, don Juan Diego, ese anuncio sería entonces para antes de junio posiblemente, y habla de una coalición, por lo menos saber, adelantarnos cuántos partidos podrían estar en esta coalición. Usted sabe bien, don Adrián, por su trabajo, por su experiencia, que coaligar
partidos es complicado. Hay mucho interés, hay mucha oferta. Inclusive algunos hacen ofertas que yo ni siquiera podría repetir y no me había imaginado. Pero vamos con gente que tiene grupos organizados, serios, honrados y con ganas de hacer un acople con las ideas y con el grupo y con las propuestas de Reconstruyamos.cl. Prácticamente lo que estamos haciendo es trabajando en dos ámbitos: toda la estructuración de la inscripción y la organización partidaria o de la coalición, y por otro lado estructurando todo nuestro sistema inclusive. Hemos hecho pruebas que han sido muy interesantes y que no han tenido ningún costo para nosotros, como el manejo de las redes sociales. Usted puede ver nuestro Facebook, que es un Facebook personal, artesanal, que no costó $40,000 al mes como el que costó de Toño. Nada, un celular que se me fundió es lo que me costó, en donde nosotros a Toño le metemos 100,000 seguidores más en nuestra página. Toño, al corte de medianoche anterior, tenía 140,000 seguidores pagando muchísimos anuncios. Nosotros pasamos de 240,000 sin pagar un solo colón. Ahí usted tiene la respuesta. Pero a nivel de las encuestas nacionales, ahí es donde nosotros le vamos a decir a los trabajadores, a los funcionarios y a los empresarios que no son toñistas, aristas, chinchillistas o figueristas, que vamos a hacer de este país el país, la república que merecen nuestros hijos y nuestros nietos, y que vamos a celebrar el bicentenario de Costa Rica en el 2021 con un país sin corrupción, sin impunidad y sin una politiquería que nos cuesta tan caro a todas las costarricenses y a todos los ciudadanos de este país. Don Juan Diego, una última pregunta. ¿Qué le dice a esos retractores suyos que señalan el vínculo que usted tuvo en el pasado con el propio Partido de Liberación Nacional? Mire, eso es como cuando uno se divorcia y queda viudo. Hubo cariño, hubo respeto, pero si hubo traición, pues no hay nada más que decir que yo cumplí como abogado de Figueres, como ministro de Figueres, y cumplí como un amigo que lo criticó cuando recibió los $900,000. Yo he sido liberacionista nada más de mayo del 94 a julio del 97. Ahí están los registros de Liberación Nacional. Y fui liberacionista porque el entonces presidente Figueres Olsen, antes de los honorarios de Alcatel, me invitó como técnico para reunificar las policías, para reformar el derecho procesal penal, el derecho penal y para enfrentar la corrupción. No fue porque yo me gané ese puesto por andar de sobalevas o de pegabanderas de nadie. Bien, muchísimas gracias al penalista Juan Diego Castro, quien, como ustedes han escuchado, se mantiene firme en su propuesta para llegar a la presidencia del país en el 2018. Muchísimas gracias, don Juan Diego. Don Adrián, las gracias a usted. Siempre es un gusto que usted me torture, pero yo estoy dispuesto a contestar. Muchísimas gracias, licenciado, y las gracias también a ustedes por habernos seguido en esta transmisión de amprensa.com. Sigan pendientes de nuestras redes sociales.